todos, somos del grupo Avatar de FATLA, Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica. Hemos escogido el tema de e-learning, un nuevo reto docente. La persona a quien les habla y los integrantes del grupo somos Carolina Montserrat Ruilova y Miriam Peñafiel Aguilar. Buenas tardes. Estamos presentando a ustedes este temario de nuestro trabajo. Voy a empezar este momento con la introducción. Hablar del e-learning como una nueva forma de enseñar y aprender es ponerse al corriente de las necesidades actuales, donde el uso del computador ya no es una opción como herramienta de trabajo, sino más bien el sustituto a nuestro antiguo cuaderno de trabajo. Es decir, imprescindible, más aún cuando ahora nuestros alumnos son nativos digitales. Nacieron con la tecnología y es parte de ellos mismos. No tan así para nosotros, docentes que en su mayoría somos emigrantes digitales. Conscientes de esta necesidad, sabemos que debemos enfrentar este reto como docentes o quedamos fuera. La pregunta que nos viene por añadidura es, ¿estamos preparados para este reto? ¿Qué involucra este reto en comparación a nuestras tradicionales formas de enseñar y aprender? Varias de estas preguntas trataremos de dar respuestas este momento. Los principales objetivos que tomaremos en cuenta serán desarrollar el e-learning como un nuevo sistema de formación mediante el uso de las TICs, formar a los docentes y estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías para la educación y además definir las necesidades de los docentes para enfrentar el nuevo reto en el e-learning. ¿Cómo empieza el e-learning? ¿Cuál es su historia? La educación a distancia tradicional. En Suecia, en 1833, cuando se utilizaban los cursos por correspondencia, se dieron los primeros inicios de la educación a distancia. Luego, en 1920, utilizando métodos tradicionales como radiofónicos, ayudados por documentos escritos, se impartían carreras a distancia en USA. Un enfoque tecnológico. En las etapas iniciales con el uso de nuevas tecnologías como el CD-ROOM interactivo hasta Internet. Se basaba en la idea de que a mayor sofisticación del entorno da mejor resultado. Los contenidos, con el enfoque excesivamente tecnocentrista, no dio los resultados obtenidos a tal punto que hizo pensar en la baja utilidad del e-learning y más aún de su posible fracaso. Basa la calidad del proceso de aprendizaje en la calidad de los contenidos. Tenemos su metodología, la era de la metodología donde se centra en el alumno y sigue unos criterios metodológicos. E-learning 2.0, donde el uso de las herramientas web 2.0 para comunicación transforman los métodos de enseñanza incorporando el e-learning al aprendizaje. Ahora veremos la definición del e-learning. E-learning viene del término Electronic Learning, el cual reúne a la tecnología y a la pedagogía. Dicho de esta forma, el e-learning considera los siguientes aspectos. Hablando de la pedagogía, tenemos a la tecnología educativa como disciplina de las ciencias de la educación, vinculada a los medios tecnológicos. Y hablando de la tecnología, tenemos a las tecnologías de la información y comunicación, mediante la selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento y mantenimiento de soluciones en donde se integran tecnologías propietarias y de código abierto. A continuación, por lo tanto, el e-learning consiste en utilización de las tecnologías de la información para la enseñanza y la capacitación a través del Internet. Hoy por hoy, esta nueva modalidad de enseñanza está llegando a tener una prioridad dentro de las organizaciones empresariales y educativas. A continuación tenemos los elementos del e-learning, en los cuales el e-learning tiene sus elementos técnicos, que es la plataforma, los sistemas de comunicación y los contenidos. La metodología PASIE para el e-learning. PASIE es una metodología que permite el uso de las TICs como un soporte a los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje, dando realce al esquema pedagógico de la educación real. La metodología PASIE incluye las TICs en la educación, siendo el docente un motor esencial en los diferentes procesos de aprendizaje, facilitando procesos operativos y administrativos y entregando mucho más tiempo a su formación personal y profesional. Dentro de la metodología PASIE tenemos la fase presencia.
en la cual debemos crear la necesidad para que nuestros estudiantes ingresen a nuestro EVA en nuestro campus virtual. Tenemos alcance, debemos fijar objetivos claros y una planificación adecuada para centrarnos en las actividades tecnoeducativas con un enfoque pedagógico. La capacitación para el docente en forma permanente, tanto en tecnologías de la información como en estrategias de comunicación y motivación. Luego tenemos la interacción, que permite tener una comunicación abierta y permanente entre todos los integrantes, usando los recursos y actividades para socializar y compartir, para generar interacción, para estimular y sobre todo para guiar y acompañar. Y por último tenemos el e-learning, que es la inclusión de las TIC para fomentar el constructivismo en las aulas, generando interacción y conocimiento sin olvidarnos de la pedagogía. Bien, ahora vamos a continuar con las plataformas del e-learning. Uno de los elementos más importantes dentro del e-learning es el uso de las plataformas que proveen el manejo de los recursos. Dentro de estas plataformas tenemos nosotros el ILS Integrated Learning System, que nos incorpora una variedad de herramientas de uso sincrónico y asincrónico. Luego tenemos el LCMS, que es el Learning Content Management System, que es el área justamente de la gestión de contenidos. Luego tenemos el famoso LMS, Learning Management System, que es la área de gestión de alumnos. Luego tenemos el ePerformance, que es un sistema de ePerformance que agrega gestión de contenidos a los alumnos y es un área de integración de funciones de aprendizaje, producción y supervisión denominada plataforma de producción. Bien, a continuación vamos a pasar a hablar sobre los roles de los actores de este proceso educativo. Primero tenemos el rol del estudiante. La primera y más obvia característica es la necesidad de que el estudiante virtual tenga acceso a una computadora con conexión a Internet, preferible de alta velocidad. Los estudiantes virtuales tienen su mente abierta para compartir cuestiones personales sobre sus vidas, trabajos y otras experiencias virtuales. Estas condiciones las hacen muy importante para la construcción de comunidades virtuales. Para el estudiante virtual, la ausencia de un auditorio o de claves visuales no es ningún obstáculo, ya que puede comunicarse de forma escrita. Luego tenemos otra de las características, es que el estudiante tiene la capacidad de automotivarse y es autodisciplinado. Estas son dos condiciones indispensables porque la flexibilidad en la manera de impartir los cursos requiere responsabilidad y compromiso. Bien, también tenemos como el otro de los elementos es que el estudiante virtual tiene la férrea voluntad de dedicar una cantidad de tiempo, porque implica cambiar la errada concepción de que los cursos a través del computador son sencillos y requieren menos esfuerzos, lo cual con la experiencia se sabe que no es la visión real. El estudiante virtual puede y quiere trabajar de manera colaborativa y así lo entiende como condición para lograr los objetivos propuestos en el aprendizaje. El estudiante virtual identifica la importancia del pensamiento crítico en el proceso. Descubre rápidamente que el tutor actúa como facilitador y por tanto cada participante es consciente de que debe hacerse cargo del proceso por sí mismo, lo cual implica asumir un rol protagónico en donde se evitan todas las creencias y prejuicios que cuestionan el e-learning. Bueno, ahora tenemos el rol del tutor virtual. Bueno, tenemos como sus características la capacidad de interactuar con profesionales de distintas ramas, los conocimientos y habilidades en el manejo de TICs y herramientas Web 2.0, conocer y poner en práctica estrategias metodológicas que estimulen y motiven la participación de los estudiantes en el aula. Tenemos mantener una comunicación fluida y dinámica con los estudiantes a través de medios síncronos o asíncronos de comunicación, entendiendo que gran parte del rol docente en el aprendizaje de los estudiantes se da gracias a un buen acompañamiento y orientación del profesor. Conocer y emplear metodologías que propicien el trabajo colaborativo del grupo.
Dentro de la nueva pedagogía que debe ser considerada para el tutor virtual, tenemos que se debe fomentar las siguientes condiciones de aprendizaje. Primero, fomentar el constructivismo dentro del aula, propender al aprendizaje significativo, acompañar al alumno en su aprendizaje, motivar al alumno hacia su autonomía, proponer crear nuevas situaciones materiales de aprendizaje, suscitando la reflexión y proponiendo cuestiones adecuadas, motivar para ejercer la autoevaluación. Además, se sostiene su motivación atento a cualquier duda y dificultad que lleve al abandono, fidelizando su participación. Además, esta nueva pedagogía debe manejar la distancia y minimizar los problemas del aislamiento y participar en la evaluación de las competencias del alumno. Bien, esto nos llega a manera de conclusión a definir las I-competencias, es decir, las competencias que debe tener un docente para el e-learning, como es el manejo de las TICs, conocer las características y potencialidades de la web 2.0, la habilidad y destreza en la comunicación, la actitud amplia a los cambios, utilizar recursos como marcadores sociales, wikis, blogs, podcasts en la creación de estrategias de aprendizaje, gestionar redes éticas y auténticas que faciliten la interacción y el aprendizaje colaborativo y multidisciplinario, propiciar la identificación de la información relevante y propender a la actualización permanente. Bien, las conclusiones que tenemos nosotros dentro de este proceso es: el reto está planteado y es responsabilidad del Estado, las instituciones educativas y nosotros como actores de este proceso el estar preparados para ello. ¿Pero cómo? Pues bien, la única vía de hacerlo es preparándonos, dejando atrás posiciones vetustas donde creíamos tener la última palabra en nuestra aula, para migrar hacia nuevas formas de aprender y enseñar, como son el e-learning. El e-learning se enfoca con el factor humano, es decir, en el tutor virtual, puesto que el mismo cumple con diferentes funciones como son la gestión, la administración, académicas como las guías temáticas y orientadoras como la motivación, siendo esta el principal factor. Muchas gracias por su atención.